contradicción la que usted nos está tratando de enseñar en esta noche. Pero vamos a explicar eso. Vamos a ir a Jeremías en el capítulo 31 y versículo 34. Después vamos a ir a Isaías en el capítulo 43, pero Jeremías 31 y verso 34. Y nos dice lo siguiente: y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Ahora, presten atención a esta última parte del versículo. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Entonces, espérese, no acaba de decir usted que se olvida, pero el asunto es, si Dios es omnisciente, lo sabe todo, no se olvida. ¿No es cierto? Vamos a ir a Isaías en el capítulo 43 y verso 25, porque todos están hablando prácticamente la misma cosa. Isaías 43, verso 25 nos dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Parece muy claro eso, ¿no? Y la última cita en Hebreos capítulo 10, versículo 14 al 18, Hebreos 10, verso 14 al 18 dice esto. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora, ¿hay alguna contradicción con lo que estamos diciendo? Porque lo que hace Dios, como nosotros debemos de hacer, ¿ok? Como nosotros debemos de hacer, entonces lo que está Dios diciendo aquí es esto, porque esto es lo que vemos en Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios? Pasó por alto los pecados. Él pasó por alto nuestros pecados. Y cuando hablamos de pasar por alto nuestros pecados, entonces vamos a poder entender sobre todo este punto que estamos agregando aquí. Y con la palabra de Dios, se lo voy a leer rapidito. Está en el Salmos 32, ustedes lo pueden, si están anotando, si no de lo contrario pueden escuchar de nuevo y si no pueden verlo a través de YouTube de nuevo. Pero dice así, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Cuando estamos hablando de cubierto su pecado es precisamente lo mismo. Esa palabra cubierto quiere decir pasar por alto. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora Moisés, cuando él estaba allí en la presencia de Dios, él hizo una exclamación tremenda. Cuando él le había pedido, ¿se acuerdan ustedes? Muéstrame tu gloria, y entonces el Señor lo cubre con una mano y pasa la gloria de él. Y entonces Moisés, cuando empieza a ver todo eso, la gloria de Dios, que no la vio por completo, porque si no hubiera quedado achicharrado completamente. Pero entonces nos dice allí en Éxodo 34 y versículos 6 y 7, nos dice, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero fíjense ustedes, este Dios guarda misericordia a millares y dice que perdona, por esa misericordia, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ahora, todos estos domingos lo que hemos estado aprendiendo es que el Señor se hizo pecado por nosotros, ¿no es cierto? Hemos estado mirando que el perdón tiene que ver es una palabra contable, tiene que ver con contabilidad. Y cuando hablamos de perdón, es decir, tenemos una lista de aquellas cosas que debemos, pero cuando se nos extiende el perdón, quiere decir que esta deuda que yo tenía ha sido cancelada. Porque eso es lo que quiere decir perdón, cancelar la deuda. Y cuando comenzamos a mirar lo que es a través de la misericordia de Dios, ¿se acuerdan ustedes? Habíamos visto, creo que la semana pasada allí en 2 de Corintios 5, que habíamos leído nosotros,
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No se los tomó en cuenta. Tenemos la deuda, pero a través del perdón de Dios, ¿qué hace? No nos está tomando en cuenta lo que nosotros antes le debíamos, ahora ha sido todo perdonado. Y esto es lo que tiene que ver con la justificación. Justificación ante los ojos de Dios tiene que ver que los pecados que estaban en contra de Dios, que hemos transgredido la ley, ahora hemos sido perdonados. Por la misma ley que nos condenaba, este Señor Jesús nos dice, perdonados son todos tus pecados a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús en la cruz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que su sangre dice que cubrió, con su sangre cubre y paga por nuestros pecados. Y Cristo muere entonces para manifestar la justicia de Dios en la cruz, que el que era sin pecado, por nosotros se hizo pecado. Y lo que ha pasado es que nuestra deuda fue imputada o puesta en Él, y Él cargó eso por cada uno de nosotros. Y cuando nosotros vamos a Él y le pedimos perdón, ¿qué es lo que hace Dios? Estás perdonado, perdonada. Fíjate que Cristo murió por los impíos. Cristo murió por los pecadores. Cristo murió por todos aquellos que eran culpables. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y la palabra de Dios nos dice que ciertamente, en el libro de Isaías nos dice, ciertamente Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras enfermedades. Y hay algo que miramos aquí, es lo siguiente. Fíjense que lo que está diciendo el Señor aquí es por decisión propia, porque Él decide hacer esto. Y cuando vemos eso, quiere decir que no se aferra a culparnos a nosotros vez tras vez tras vez. Cuando nos dice, estás perdonado, eso es exactamente. Imagínense ustedes que, vamos a decir que yo voy a la compañía de luz, ¿no es cierto? Voy allí y le digo al muchacho, mira, esta es la dirección, no tengo el número de cuenta, pero esta es la dirección. ¿Cuánto debo? Oh, debes $350. Ok. El jefe que está allí dice, ¿sabe qué? Yo escuché que usted tiene una deuda. Me gustaría a mí poder extenderle a usted un cheque de $350 y pagar su cuenta. Paga la cuenta, pero el empleado entonces dice, no, pero esa deuda es de él. Él tiene que pagar. Pero si el jefe del departamento ya pagó por esa deuda, la pregunta es esta, ¿puede cobrársele 2 veces a esa persona? Claro que no. Lo interesante de esto, la palabra olvidar, para aquellos que estén tomando nota, la palabra olvidar quiere decir esto. Dejar de tener afecto o interés. Y lo otro que me llama mucho la atención es dejar de tener en cuenta. Olvidarse quiere decir dejar de tener en cuenta. Y estos son atributos de Dios que nosotros podemos entender. Porque, mis hermanos, Dios está hablando, cuando Él dice, nunca más me voy a acordar de esto, está hablando con terminología humana para que nosotros podamos comprender. Porque este Dios no se olvida, pero Él está decidiendo no tomarnos en cuenta, a pesar de que Él sabe que somos culpables, pero Cristo Jesús ya nos perdonó a nosotros y por lo tanto nos dice, no les tomo en cuenta porque ya la deuda ha sido cancelada. Un ejemplo de esa terminología humana es lo que dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Es necesario que nazca de nuevo. Y Nicodemo estaba pensando carnalmente. Quiere decir que tengo que meterme así de viejo en el vientre de mi mamá. ¿Cómo voy a hacer? Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es cierto es esto, que existía una deuda, se debía esa deuda, pero la deuda fue pagada por completo. Porque eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora, lo que pasa con nosotros, el segundo punto que yo quiero compartir con ustedes, es el siguiente. El problema que nosotros tenemos es esto. Alguien tiene que pagar por el daño que me hicieron.
Oh, a mí me hicieron doler mucho, pues entonces quiere decir que esa persona tiene que sufrir la misma intensidad o un poquito más. Vayamos a Génesis nuevamente en el capítulo 42 y vean el versículo 19 al 25. Este es José. Y José tiene algo en mente de cómo hacerlos pagar a ellos por lo que le hicieron a él. Y fíjense, si son hombres honrados, le está hablando a sus hermanos, si son hombres honrados, quede preso en la cárcel de ustedes uno de sus hermanos, y ustedes vayan y lleven el alimento para el hambre de su casa. Pero traerán a su hermano menor y serán verificadas las palabras de ustedes y no morirán. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no les hablé yo y les dije, no pequen contra el joven y no escucharon? He aquí también se nos demanda su sangre, pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró, después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. ¿Saben lo que José está haciendo aquí? Ustedes me vendieron a mí, pero ahora se va a quedar uno de ellos y hasta que no me traigan el hermano menor, ahí. Y fíjense en cómo se acordaron ellos del mal que habían hecho. José estaba entendiendo todo. Se hizo el disimulado. Yo quiero que ustedes me vayan a traer el menor y este va a quedar preso hasta que ustedes me traigan. Así que vayan, háganse todo ese viaje para allá y si me regresan de nuevo con el hermano mayor. Ustedes estaban hablando de alguien que quería venganza. José dijo, llegó mi tiempo. ¿Cómo entendemos ahora el perdón? El asunto está en esto. Si yo sufrí, él o ella tiene que sufrir igual. Y buscamos entonces la manera de cómo van a sufrir, haciendo o hablando distintas cosas. Hablamos de venganza, nos queremos desquitar. Estamos hablando de ojo por ojo y diente por diente. Y la pregunta que tenemos que hacernos es esta. Cuando estamos con esta actitud de que alguien tiene que pagar, la pregunta es esta. ¿Cuánto tiempo tiene que sufrir antes de que uno le extienda el perdón? O sea, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estableces tú a una persona que tiene que sufrir hasta que uno le pueda extender el perdón? Y hay algo que tenemos que ver con respecto a este Dios cuando nos dice a nosotros que debemos de perdonar como Él nos perdona a nosotros. Vean esto, Jesús recibió azotes. ¿Quién tiene que pagar por los azotes que Él recibió? ¿Quién tiene que pagar por los golpes en su cara? Porque le pusieron una bolsa en su cara y le empezaron a dar de puñetazos y después entonces le escupieron, le llenaron su rostro de saliva. Le pusieron una corona de espinas y después con una caña le empezaron a pegar en la corona de espinas para que se le incrustara bien en su cabeza. ¿Quién tiene que pagar? Todo el desprecio, toda la burla que él tuvo. Aún crucificado, mis hermanos, nadie tuvo lástima de él. Aún ensangrentado como él estaba, azotado, despedazado, descuartizado. Mis hermanos, Pilato le dijo, bueno, yo creo que ya es suficiente con este castigo. Le dijeron, no te detengas ahí. Está ensangrentado, está bien golpeado, pero crucifícale. No, espérense, yo no encuentro ningún delito o algún mal que haya hecho este hombre. Y dice que cada vez gritaban más fuerte, crucifícale, crucifícale. Jesús muere por todos. Entonces Jesús podría decir, ¿cuánto tenemos que pagar todos nosotros por el sufrimiento que le causamos a Él? Quiero hacerte otra pregunta. Si tú le hicieras todo esto al que te ofendió, ¿estarías satisfecho? Golpearlo, crucificarlo, escupirle en la cara, golpearlo como sin
sin tener lástima? ¿Quedarías satisfecho con eso? ¿Te sentirías bien